que la matriz extracelular consistía principalmente en glucoproteínas, ¿verdad? Entonces, pues hicimos una pequeña clasificación, una ligera clasificación del tejido conjuntivo propiamente dicho, o sea, el tejido conjuntivo que se distribuye más ampliamente en nuestro organismo. Y lo clasificábamos como tejido conjuntivo laxo o tejido conjuntivo denso, ¿sí? Pero les digo, esta es una clasificación así como nada más de lo más básico, ¿sí? De lo que encontramos en la mayoría de nuestro cuerpo. Pero vamos a ver más adelante que hay clasificaciones un poco mm, más profundas, más concretas, ¿sí? De tejidos que van a estar formando parte de estructuras muy, muy, muy específicas. Por ejemplo, me han preguntado en clases anteriores que qué onda con el tejido adiposo, ese qué tipo de tejido es. Pues precisamente es un tejido conjuntivo. Me llegaron a preguntar que si el hueso es un tejido, sí es un tejido. Y bueno, vamos a ir viendo por ahí algunas estructuras, ¿no? Que se forman por tejidos muy diferentes al tejido conjuntivo laxo o denso. Bueno, platicábamos pues en nuestra clase anterior que el tejido conjuntivo que se distribuye en nuestros órganos es un tejido conjuntivo laxo o denso, ¿sí? En el tejido conjuntivo laxo, pues nosotros encontramos más células que fibras, ¿sí? Y pues este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la lámina basal de los epitelios, en conductos glandulares, en algunos órganos que requieren de un sustento pero muy ligero, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que se trata, por ejemplo, de un conducto como un vaso sanguíneo, delgadito, que no alcanza pues un diámetro de más allá de 3 centímetros, pues podríamos intuir que el tejido conjuntivo será laxo, ¿sí? Al menos pues en sus partes más estrechas. El tejido conjuntivo denso lo vamos a encontrar en estructuras que están sometidas a un mayor estrés mecánico, ¿sí? Un estrés mecánico como la tensión, como la tracción, como la compresión, ¿sí? Y por eso deben resistir más. De ahí su nombre, tejido conjuntivo laxo y denso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver bueno, lo vimos en nuestra clase anterior, en la micrografía. Pero veíamos que en el tejido conjuntivo laxo, pues podíamos observar por ahí algunas fibras, ¿sí? Fibras que estaban entrecruzadas de manera muy dispersa. Y precisamente de ahí el término de laxo, ¿sí? Que sus fibras, pues en realidad no, no están tan estrechamente unidas, ¿sí? Y por eso no son tan estables, porque no es necesario en realidad, ¿sí? De hecho, podría resultar hasta contraproducente. Pero nosotros veíamos que en el tejido conjuntivo denso las fibras estaban muy, muy, muy estrechamente unidas, ¿sí? O sea, yo encontraba una fibra e inmediatamente después a la siguiente, inmediatamente después la siguiente y la siguiente, formando pues una estructura muy, muy estable, una estructura muy, muy estrechamente unida, pues como decíamos, para brindar un soporte, para darle un sustento al órgano o al tejido del que va a formar parte, ¿sí? Entonces, pues a esto nos referimos, chicos, con que hay más células que fibras o hay más fibras que células, ¿sí? Ah, y claro, pues por aquí nosotros nos vamos a encontrar a las células, ¿no? Vamos a decir que por aquí encuentro fibroblastos, encuentro mastocitos, macrófagos, lo que sea, ¿no? Yo me puedo encontrar todas las células y las puedo identificar. En el tejido conjuntivo denso es bien difícil identificar a las células, ¿sí? Porque, pues como decimos, las fibras las llegan a opacar, ¿sí? Entonces, pues las células van a estar ahí inmersas entre nuestras fibras y va a ser bien difícil identificarlas, pero pues claro, ya habrá células, porque estas células van a cumplir la función que ya describimos en clases pasadas, ¿sí? Entonces, pues a esto nos referíamos con que en el tejido conjuntivo laxo hay más células que fibras y que en el tejido conjuntivo denso hay más fibras que células, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo muy presente, chicos, muy, muy presente, porque, no sé, por ejemplo, los que están viendo el sistema digestivo en línea, ¿no? Ya ven que decíamos, el estómago
tiene un epitelio secretor y la capa submucosa consiste en, en una matriz extracelular formada por fibras reticulares, un tejido conjuntivo denso, irregular y no sé qué más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significará eso de denso irregular? Vamos a verlo acá en la siguiente imagen porque al tejido conjuntivo denso lo podemos clasificar. Y miren, esto es lo que les platicaba, ¿no? Ya al final de la última clase que tuvimos, decíamos, pues en el tejido laxo yo puedo distinguir una fibra de otra fibra, ¿verdad? Aquí perfectamente podemos ver dónde inicia una fibra y dónde termina otra. Y sí hay muchas células, ¿sí? Sí vemos las diferentes poblaciones celulares en todo el tejido. A diferencia de lo que nosotros vemos aquí, yo no puedo identificar a dos fibras independientes de este tejido, ¿sí? Entonces, este es un tejido denso. Acá donde yo sí las puedo diferenciar, se trata de un tejido laxo, ¿sí? Acá es un tejido denso. Este pues será muy poco estable, será muy móvil, no será muy resistente. Este tiene la característica de ser muy rígido, muy estable y muy resistente. De hecho, vean, ¿qué es esto? Mesenterio. Bueno, la capa pues submucosa del mesenterio, la capa del tejido conjuntivo. Ahí está. ¿Qué hace el mesenterio? Pues fijar a nuestras vísceras, no está sometido a una fuerza de, no sé, de tracción en la que andamos jalando. La única fuerza de tracción sería la de gravedad, que tampoco sería algo considerable. Y acá, por ejemplo, tenemos un tendón, ¿sí? De hecho, hasta, vean, podemos ver el músculo estriado, ¿verdad? Bueno, tenemos un tendón, pues. Entonces, los tendones, recuerden que están uniendo a un músculo con su hueso correspondiente para hacer la acción de palanca. Entonces, un tendón va a estar constantemente sometido a una fuerza de tracción, va a estar sometido a una tensión mecánica, por si acaso. Ahorita que menciono eso de tracción, traccionar es jalar, ¿sí? Traccionar es jalar. Entonces, cuando nosotros movemos una articulación, ¿qué estamos haciendo? Pues jalar el músculo, contraerlo, pues, ¿sí? Y jalar sus haces donde se insertan y donde se originan. Entonces, estamos jalando, estamos traccionando a ese tendón. Para resistir esa tracción, pues vemos que las fibras están muy estrechamente unidas unas sobre otras, ¿sí? Como acá, ¿sí? Que están ahí todas dispersas. Y bueno, repito, esto no es algo negativo, es así porque así lo requiere el órgano del que forma parte, ¿sí? Ahora, destacábamos de este preparado que las fibras de este tejido conjuntivo van todas hacia la misma dirección. Sí vemos que todas llevan una misma orientación, ¿sí? Yo no veo por aquí fibras que vayan entrecruzadas, fibras que vayan a formar una red, porque este no es un tejido reticular, ¿verdad? Entonces vemos que todas estas fibras van en la misma orientación, llevan la misma dirección, ¿sí? Entonces, este es un tejido denso, sí, tejido conjuntivo denso, pero como todas las fibras llevan la misma orientación, le podemos llamar este tejido conjuntivo denso regular, regular, porque todas las fibras van parejitas, ¿sí? A ver, vamos a ver este de acá. ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿Denso o laxo? Yo no puedo identificar fibras independientes, ahí las veo a todas unidas, ¿no? Entonces es un tejido conjuntivo denso. ¿Denso regular o irregular? Bueno, si yo me trazo una línea aquí, vemos que la orientación es más o menos así, ¿no? Transversal, de izquierda a derecha. Si yo me trazo una línea aquí, veo que muchas fibras la están atravesando, ¿sí? Entonces no llevan todas la misma orientación. Entonces este es un tejido conjuntivo denso también, pero irregular, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es un preparado de dermis, ¿sí? Entonces, pues ya saben que la dermis es un tejido conjuntivo, precisamente denso, en donde van a abundar las fibras elásticas. ¿Y qué onda con esas fibras elásticas? Bueno, pues se van a traccionar, ¿sí? Decíamos, se van a jalar entre ellas para permitir la elasticidad de la capa conjuntiva de piel, ¿sí? Entonces, pues el tejido conjuntivo denso y regular suele contener fibras elásticas, fibras de elastina,
para permitir precisamente esa elasticidad en el tejido, ¿no? Entonces, dermis. Y bueno, pues de esa manera nosotros podemos identificar, ¿no? Tejido conjuntivo laxo, como este, donde yo puedo distinguir fibras independientes, y tejido conjuntivo denso, como estos dos, ¿sí? Donde no podemos distinguir las fibras, pero sí podemos, señalar, destacar una orientación específica, ¿no? Tejido conjuntivo denso, regular, porque todas las fibras llevan una orientación, denso, irregular, porque las fibras son pues, precisamente irregulares, van en varias direcciones. ¿Todo bien hasta aquí? Yo creo que sí, porque esto es lo que vimos la semana pasada. Bueno, vamos pues con lo que nos va a ocupar en esta clase, que es el tejido conjuntivo especializado. Entonces, tal vez me han escuchado, perdón, decir, el peritoneo es un tejido conjuntivo especializado adiposo unilocular. ¿Y qué es eso? O en la médula ósea hay un tejido conjuntivo especializado hematopoyético. O los huesos son tejido conjuntivo especializado cartilaginoso, pero osificado. ¿Y qué onda con esos términos? ¿Qué onda con eso de conjuntivo especializado? Bueno, pues son tipos de tejidos conjuntivos que no podemos clasificar como densos o como laxos, ¿sí? Tejidos conjuntivos que se encuentran, como decíamos, en estructuras anatómicas muy concretas, muy específicas y que por consiguiente tienen características muy diferentes al tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿sí? Entonces, pues, este tejido conjuntivo especializado va a tener todas las características, perdón, del tejido conjuntivo que ya hemos descrito. Más matriz extracelular, pocas células, ¿sí? Pero células que cumplen una función muy concreta, muy importante. Entonces, pues, son cuatro tipos de tejidos, ¿sí? Vamos a estar estudiando al tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido hematopoyético. Grasa, cartílago, hueso y sangre, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos más o menos un pequeño panorama de cada uno. Ahorita los vamos a ir viendo todos uno por uno con mucho detalle para que los puedan comprender, chicos, porque hablamos muchísimo de tejido adiposo. En todos los aparatos, en todos los sistemas que hemos estudiado, hemos hablado de tejido adiposo, ¿sí? Eh, por ejemplo, mencionaba hace un momento el peritoneo o el mesenterio, que es grasa, el pericardio, que es tejido adiposo, las pleuras, que son una especie de tejido adiposo, y pues de una vez el tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Y es grasa. Entonces hay que distinguir varios tipos, bueno, dos tipos de grasa, ¿sí? Dos tipos de grasa en el organismo. Luego tenemos al cartílago. Bueno, este cartílago está muy ampliamente distribuido en nuestro cuerpo. Tiene sus características, ahorita lo vamos a ver, y cuáles son sus características precisamente definitivas. El hueso, que también está muy distribuido por nuestro cuerpo y cumple funciones muy concretas, no solo de estabilización, sino también metabólicas. Y dentro de algunos huesos, el tejido hematopoyético, que nace, dijimos, en algunos huesos, pero luego circula en los vasos sanguíneos. ¿Sale? Bueno, pues vamos pues con cada uno de estos, chicos. Atentos aquí en estas siguientes partes, durante toda esta clase, pues, porque voy a estar explicando cosas que menciono muy a menudo en anatomía y fisiología, ¿sí? Y que pueden sonar así como algo difusas, como algo difíciles de comprender si no tenemos el contexto. Entonces, chicos, para entender todo eso que explicamos al hablar de una estructura anatómica, cuando hablamos de las diferentes capas, las diferentes composiciones y por consiguiente las diferentes funciones, pues hay que entender a los tejidos. Entonces vamos aquí con el tejido adiposo. Ah, y antes de que empecemos, todos los tejidos adiposos, perdón, todos los tejidos conjuntivos especializados los vamos a caracterizar de esta manera. Todos cuentan, obviamente, con una matriz extracelular, ¿sí? Y con componentes celulares, ¿sí? Entonces estén atentos ahorita, ¿sí?
Estén atentos, porque del tejido adiposo hablaremos de una matriz extracelular y de sus componentes celulares. Del tejido cartilaginoso, lo mismo. Del óseo, lo mismo. De la sangre, lo mismo. Entonces, atentos para que sepan distinguir qué es la matriz extracelular de cada tejido y cuáles son los componentes celulares de cada uno de estos tejidos. ¿Sí? Entonces, atención, chicos, a esta clase porque voy a hablar de cosas muy, muy importantes. Y vamos a cubrir mucho, mucho material hoy, ¿eh? Así que atentos. Ok, bueno, vamos pues con el tejido adiposo. Este es un tipo de tejido conjuntivo principalmente laxo. Puede llegar a ser denso, pero es principalmente laxo. Ahorita van a ver ustedes por qué. Este tejido conjuntivo va a estar formado por sus componentes celulares, ¿sí? Los componentes celulares del tejido adiposo, pues son evidentemente los adipocitos, ¿sí? Estos adipocitos los podemos encontrar dispersos en el tejido adiposo, sobre todo en el multilocular, o los podemos encontrar, perdón, organizados en grupos en el tejido unilocular. Ahorita vamos a ver qué es eso de unilocular y multilocular. El tejido adiposo, pues en conjunto, ¿sí? Va a formar una estructura que se distribuye ampliamente por muchos órganos para varias funciones, pero principalmente la homeostasis energética, ¿sí? Vamos a ver en un momento por qué. Hay por ahí algunas otras funciones también importantes, pero principalmente esta. Bueno, decíamos pues que el tejido adiposo va a estar formado por adipocitos y la morfología de estos adipocitos definirá el tipo de grasa. Entonces tenemos tejido adiposo unilocular, ¿sí? Que es al que le llamamos grasa blanca, ¿sí? Y tejido adiposo multilocular, que es el que le llamamos grasa parda, ¿sí? Bueno, entonces estos los vamos a encontrar distribuidos de diferentes formas en diferentes proporciones en nuestros tejidos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo en conjunto, pero sobre todo la grasa blanca, la grasa parda no tanto, pero sobre todo la grasa blanca va a tener sí su función energética, pero también, fíjense, puede cumplir una función estructural. ¿Estructural cómo? Pues ya decíamos, ¿no? Hay algunas, capas de nuestros órganos que están formados principalmente por grasa, ¿no? Y sobre todo de protección de órganos vitales. En esto de estructura y protección vuelvo con el mesenterio, vuelvo con el pericardio, con el peritoneo, con las pleuras, una porción de las meninges, ¿sí? Y pues por supuesto el tejido adiposo subcutáneo, ¿no? Entonces, homeostasis energética, estructura y protección, ¿sí? Porque decíamos, se distribuye rellenando espacios, amortiguando y protegiendo algunos órganos. Vamos a ver pues a estos primeros. Tejido adiposo unilocular. Tejido adiposo unilocular, también conocido como grasa blanca. ¿Por qué se llama unilocular? ¿Por qué es un tejido adiposo unilocular? Vamos a ver aquí el corte histológico y esto pues nos lo va a explicar. En este corte nosotros estamos viendo un espacio como vacío, ¿no? Podríamos pensar que las células son así como muy alargadas y forman estos filamentos, pero no, no se me confundan, ¿sí? Les he platicado ya que en este tipo de preparaciones, chicos, en este tipo de preparaciones los lípidos se lavan por los solventes que se utilizan, porque se utilizan principalmente solventes no polares, ¿no? Entonces, en las preparaciones histológicas, los lípidos no suelen permanecer y se lavan en la tinción, durante la tinción. Entonces, esto que estamos viendo así como vacío, así como blanco, ¿sí? Pues es donde estaba la grasa. Estaba, ¿sí? Aquí ya no hay. Fíjense entonces que, por ejemplo, esto que voy a remarcar, ¿sí? Esto que voy a resaltar aquí, todo esto es una célula, ¿sí? Todo, ¿eh? No vayan a pensar que es nada más ese puntito. Que sí sería lógico, pues, pensar que es esa porción nada más, pero todo esto que acabo de resaltar aquí es una célula, ¿sí? Todo esto. ¿Qué distinguimos, chicos, o qué podemos destacar en esta célula? Bueno, lo más evidente, o de hecho lo único evidente aquí, pues sería su núcleo, ¿verdad?
Entonces, miren, vamos a ponerlo con otro color. Este que acabo de poner aquí es un núcleo, ¿sí? ¿Y qué vemos? Nada más. Una diminuta proporción de citoplasma, ¿sí? Una muy pequeña, muy reducida porción de citoplasma, ¿sí? Muy reducida. Entonces, es de esta manera, chicos, es así, eh, porque la función del adipocito es almacenar grasa, ¿sí? Entonces, vamos a destacar la porción que más resalta aquí. Esto que nosotros vemos en el resto pues de la célula, todo esto que vamos a pintar aquí, corresponde a una sola vacuola, ¿sí? Escuchen lo que digo, ¿eh? Una sola vacuola, una sola vesícula. Bueno, en este caso sí sería una vacuola. Recuerden que las vacuolas tienen la función de almacenar sustancias, ¿sí? Sería una sola vacuola que almacena, ¿qué creen? Pues grasas, ¿sí? Entonces, en esta única vacuola, todo esto que estamos pintando de negro era una vacuola. Nada más les repito, en las preparaciones histológicas los lípidos se lavan, ¿sí? No se quedan en la preparación, no se quedan para la tinción. Entonces, todo esto que pintamos aquí de negro corresponde, o correspondía, perdón, a una sola vacuola, ¿sí? Fíjense, el citoplasma y el núcleo en la periferia, empujados hacia el exterior. ¿Por qué? Pues porque la función del adipocito es almacenar grasa. Entonces, esto que vemos es una sola vacuola de grasa. Entonces, ¿qué encontramos en esta vacuola? Triglicéridos, ¿sí? En esta única vacuola, en esta única vacuola, encontramos grasas, ¿sí? Encontramos grasas. ¿Qué tipo de grasas? Pues los triglicéridos. Ya ustedes recordarán por ahí cuál es la función de los triglicéridos, ¿verdad? Ok, entonces pues ahí está la clave para el nombre de este tipo de tejido. ¿Se acuerdan que dijimos que este era un tejido adiposo unilocular? ¿Sí? Tejido adiposo unilocular. ¿Qué significa eso de locular? Bueno, locular nos está haciendo referencia a locus, ¿sí? O sea, lugar, localización, ¿sí? ¿Y qué significa esto de uni? Pues uno, ¿sí? Uno, uno solo. Un solo lugar, una sola localización de almacenamiento de triglicéridos, ¿sí? Por eso se llaman adipocitos uniloculares, porque si vemos todos estos adipocitos, todos estos adipocitos, miren, vamos a resaltar aquí otro, ¿sí? Consisten en su núcleo periférico, su citoplasma muy escaso periférico y una sola vacuola en la que almacenan grasas, ¿sí? Todos estos, todos. Y bueno, afortunada o desafortunadamente, ahorita lo vamos a valorar. Afortunadamente, estos adipocitos, o desafortunadamente, pueden almacenar triglicéridos, pueden almacenar grasas de manera ilimitada, ¿sí? Pueden almacenar grasas de manera ilimitada. Entonces, pues los lípidos que nosotros no utilizamos, como los triglicéridos que tienen ácidos grasos insaturados, poliinsaturados con isomería trans, pues llegan aquí, ¿sí? Y los podemos almacenar y almacenar y almacenar hasta que los utilicemos, ¿sí? Los carbohidratos en exceso que consumimos por biosíntesis los convertimos en glicerol y luego en triglicéridos para almacenarlos aquí, ¿sí? Entonces, pues les digo, afortunadamente los podemos almacenar aquí de manera ilimitada. Los adipocitos crecen muchísimo, muchísimo. Hay adipocitos que incluso se pueden ver de manera macroscópica, ¿sí? Entonces, crecen ilimitadamente y podemos almacenar una enorme cantidad de grasas, ¿sí? Por eso les digo afortunada o desafortunadamente, porque desafortunadamente eh, este tipo de células se ven muy relacionadas con la obesidad, que es un problema de salud pública en la actualidad, ¿sí? Entonces, pues ahí está la cosa. ¿Y para qué pues almacenamos estos triglicéridos? ¿Para qué almacenamos triglicéridos? Ya habíamos dicho, ¿sí? Ya habíamos dicho que los triglicéridos
tienen una función de reserva energética. Esa es la principal función, ¿sí? Pero además, pues como dijimos, forman una estructura o forman una protección. Entonces, la principal función de este tejido adiposo unilocular, del tejido adiposo unilocular, es el almacén energético, ¿sí? Esa es su principal función, almacenar energía. Ya les decía, ¿no? El anillo, perdón, el tejido adiposo subcutáneo, por ejemplo, es nuestra principal reserva energética. Otra función es el aislamiento térmico, no muy eficiente, pero pues puede, de ahí su función, y la protección de órganos vitales, formando una capa protectora, ¿verdad? Bueno, entonces, este tejido adiposo, chicos, es el que vamos a encontrar más ampliamente distribuido en todo nuestro organismo. En el ser humano es el que principalmente vamos a encontrar. Y ya lo hemos visto, perdón, en muchos cortes, ¿no? O lo van a ver ustedes en las disecciones que lleguen a hacer o incluso en el paciente vivo, en la cirugía. Van a ver que tienen que cortar la capa de piel, ¿sí? La epidermis y la dermis, y después se van a encontrar una prominente capa de grasa. Entonces, esa capa de grasa es el tejido adiposo subcutáneo, que corresponde a grasa blanca, tejido conjuntivo adiposo unilocular, ¿sí? Entonces, bueno, este tiene esta función, ¿no? Reserva de energía. A ver, pero adentro del humano sí están los lípidos, adentro del humano, o sea, en sus tejidos, pues sí. A ver, miren, vamos a ver por ahí unas fotillos.